Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy, en esta edición veraniega de Me Importas Tú, vamos a centrar nuestra mirada en las políticas sociales y también en la actualidad cultural y flamenca que inunda la capital navarra. En primer lugar, van a tener la oportunidad de conocer más de cerca al vicepresidente social del Gobierno, al profesor Miguel Laparra. Él estará con nosotros. Miguel Laparra ha dejado recientemente su despacho en la Universidad Pública de Navarra para convertirse en vicepresidente de Derechos Sociales, un cargo que aglutina de forma novedosa tres grandes campos: políticas sociales, empleo y vivienda. Es doctor en Sociología y licenciado en Ciencias Políticas. Enseguida conoceremos de cerca la obra que espera desarrollar en este gobierno Miguel Laparra. Y también vamos a conocer de cerca, vamos a tener la oportunidad de ver el espectáculo del que disfrutamos ayer en Baluarte con el pianista Dorantes y la cantaora Marina Heredia. Ellos hicieron las delicias del público en el Palacio de Congresos Baluarte. Y por la noche, en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, en el ciclo nocturno, Juan Ramírez, el conocido bailaor, junto con Farruquito, también dos de los protagonistas, e Iván Vargas, al que están viendo ahora. Tendremos la oportunidad también de conocer con detalle este maestro nacido en el Sacro Monte, en Granada, en 1986, y que ha recorrido buena parte del mundo con su arte. Vargas Heredia nos acompañará hoy en el programa. Bueno, y nos acompaña en primer lugar, como decimos, el vicepresidente Miguel Laparra. Le habíamos visto en más de una ocasión ofreciendo conferencias, mostrándonos los datos de la pobreza severa en Navarra. Como les he contado ya, él es doctor en Sociología, licenciado en Ciencias Políticas, es director de la cátedra, ha sido director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, profesor de Política Social en la Universidad, director del Departamento de Trabajo Social. Al profesor Laparra le hemos visto desplazarse en bici hasta la UNA y lo hace de la misma manera, hasta su despacho en el Palacio de Navarra. Profesor Laparra, vicepresidente del Gobierno de Navarra. Señor Laparra, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Sigue yendo en bici al trabajo, ¿no? Sí, me parece un medio de transporte muy eficaz y muy saludable y además agradable. Entonces, las buenas costumbres creo que hay que mantenerlas. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Usted se esperaba ser alguna vez vicepresidente del Gobierno, principalmente con carteras de tal calado como empleo, vivienda y políticas sociales? ¿Se lo esperaba realmente? No, evidentemente no, y además creo que nadie se puede esperar eso porque eso es evidentemente una casualidad en el itinerario vital de algunas personas, muy poquitas, y bueno, pues yo he tenido el honor de tener la oportunidad ahora mismo de ocupar esta responsabilidad, pero efectivamente no tenía ninguna, no estaba en el ámbito de la política y por tanto no tenía ninguna expectativa no tiene ninguna de afiliación política, pero es próximo a Izquierda Esquerra, de hecho propuesto por Izquierda Esquerra y aceptado con consenso poco habitual, podríamos decir así, en política por las cuatro formaciones del denominado Gobierno del Cambio en el que usted está ahora, ¿no? Sí, efectivamente, creo que si me tengo que definir, debo hacerlo como una persona de izquierdas y como una persona también independiente de ningún partido político. Y es cierto que Izquierda Unida me propuso para este cargo, cosa que agradezco muchísimo, como no puede ser de otra forma, de la misma forma que agradezco también pues el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno para mi nombramiento y bueno, pues a partir de ahí a trabajar. El señor Laparra, recuerdo la última conversación que mantuve con usted en este programa, nos hablaba de datos bueno, pues difíciles de encajar en Navarra, como son esas 30.000 personas aproximadamente en situación de pobreza severa. Recuerdo que presentaba usted un informe en el que hablaba precisamente de esta situación en Navarra, una situación que cualquier ciudadano percibe como debe, es decir, hay 30.000 personas en riesgo de exclusión. ¿Qué es la pobreza severa exactamente? Bueno, la pobreza severa, cuando hablamos de pobreza hablamos sobre todo de carencia de ingresos y estamos hablando de aquellas personas que tienen, digamos, como si se habla del 60% como la línea de riesgo de pobreza en general, el 60% de la mediana de lo que es el ingreso medio, la pobreza severa pues estamos hablando de por debajo del 30%.
Eso en términos de Navarra bueno, habría que ajustarlo, pero estamos hablando de bastante poco dinero, de aproximadamente unos 400 euros para una persona, bueno, dependiendo de las composiciones familiares, pero estamos hablando ya de niveles, digamos, en los que todo el mundo estaría de acuerdo en que no se puede vivir con ese dinero. Está claro, ¿no? Pero usted ahora tiene las riendas para cambiar el rumbo de esa difícil situación de los ciudadanos navarros que apenas llegan a fin de mes, que apenas pueden ir a hacer la compra, que tienen que ir al banco de alimentos a hacer la cesta, ¿no? Para poder alimentarse durante todo un mes. Tiene usted las riendas para cambiar esto. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo lo va a conseguir o intentar conseguir? Bueno, los cambios serios y profundos evidentemente se hacen poco a poco. Yo creo que es una idea que he tratado de transmitir hasta ahora y que aprovecho también para insistir en ella. Hay algunas cosas que podemos hacer de forma inmediata y que ya estamos pensando justamente en algunas medidas inmediatas de la respuesta a algunas necesidades más urgentes y de lograr que algunos recursos puedan llegar de forma lo más rápida posible a los hogares más necesitados. ¿Cuál sería pero a largo medidas? plazo, a largo plazo sí que hay que pensar en otros procesos más de profundidad que supongan cambios en las oportunidades de las personas, que supongan también cambios estructurales en la sociedad, cambios en los modelos de las políticas. Eso requiere tiempo y tendremos que ir haciéndolo poco a poco, con decisión, pero con continuidad. Claro, si nos fijamos en esas medidas inmediatas, imprescindibles, porque quien no tiene cómo vivir pues casi con poco dinero, ¿no? Requiere rapidez, o le pide seguramente al gobierno rapidez, urgencia. ¿Cuáles serán esas primeras medidas a corto plazo que van a implementar? Sí, ahora mismo, mira, estamos trabajando en dos líneas de trabajo más inmediatas. Una sería a través de ayudas extraordinarias, ayudas complementarias, que sobre todo orientadas también con la vista puesta en el invierno, a resolver pues necesidades que tienen que ver en el ámbito doméstico con las necesidades energéticas. Se ha hablado bastante de la pobreza energética, que tiene que ver también con el equipamiento básico de las viviendas, que tienen que ver también con el sobrecoste, el sobreesfuerzo que tienen que hacer a determinados hogares para mantener la vivienda, los alquileres, las hipotecas. Bueno, pues para ese tipo de cuestiones estamos pensando en una línea que habrá que ver cómo cuantificamos y que habrá que ver qué esfuerzo es el que se puede hacer de forma inmediata ya este año, en presupuesto 2015, haciendo todos los esfuerzos que podamos. Una ayuda directa a través de los servicios sociales de base, sin duda, que son los que conocen los casos y las necesidades. Y que puedan... ¿De cuánto dinero podría ser, por ejemplo, ¿no? Bueno, para una familia que no tenga la posibilidad de encender siquiera quizá el gas para calentarse? Sí, estamos trabajando en esa línea, por tanto me parece que sería un poco precipitado ahora mismo dar referencias de cuantías concretas. Creo que hay que ver también la opinión de los técnicos, las necesidades, también las posibilidades presupuestarias y tratar de equilibrar todo eso. Pero bueno, en cualquier caso sí que estamos pensando en que sea un aumento muy considerable respecto al esfuerzo que se hacía previamente, que en este caso de las ayudas extraordinarias pues era muy exiguo, no llegaba a los 2 millones de euros. Creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que el impulso que podamos darle a esto va a ser significativo respecto a lo que había antes. Va a ser un gobierno muy social. Ustedes han, desde luego, insistido en ello, ¿no? Desde todos los departamentos, desde la propia presidenta del gobierno, Uxue Barkos. Pero habrá que quitar dinero de un lugar para ponerlo en otro. ¿Qué carteras pueden ser menos prioritarias para este gobierno en favor, entiendo, de la política social? ¿Quién va a sufrir más? ¿Cultura? ¿Obras públicas? ¿Qué cartera puede sufrir, ¿no? En beneficio de quienes más lo necesitan? Bueno, no creo que sea una cuestión de carteras. Yo creo que el compromiso social del gobierno es un compromiso transversal que asumen todos los departamentos y todos los consejeros y consejeras. Por tanto, creo que todos están pensando en esa línea y tanto desde las políticas educativas, culturales, sanitarias, también de infraestructuras, se está pensando en una lógica de
de ver y de analizar cuál es el impacto social de cualquier cosa. No solamente lo que hace política social tiene impacto social, también lo que hace obras públicas. Y se puede hacer de una forma y se puede hacer de otra, ¿no? Entonces tratamos todos de conseguir que el impacto de la intervención pública beneficie ahora a aquellos que han sido los más perjudicados de las políticas anteriores. Nos ponemos en la situación de las personas que tienen que percibir o que perciben la renta básica. ¿Qué concepto de renta básica tiene? ¿Renta básica para todos, sin un tiempo definitivo, a la vez incentivando la búsqueda de empleo? ¿Cuál es su modelo? Bueno, en este sentido tenemos una guía muy clara, que es la guía que marca el acuerdo programático. Por tanto, me parece que ahí tenemos un guión bastante ya establecido de lo que hay que hacer, ¿no? En cierto sentido, ya la reforma que se aprobó a principios de año con todos los grupos de la oposición al anterior gobierno, creo que es una reforma que ya avanzaba bastante en la línea que se quería establecer, ¿no? Y que ahora estamos viendo también efectivamente los resultados en términos de aumento de la cobertura y bueno, me parece que la cuestión se trataría justamente de seguir en esa misma línea. ¿Cómo? Pues conseguir que hay todavía algunos sectores de población a los que esto todavía pues no ha llegado suficientemente. Las familias con niños siguen siendo un elemento que nos preocupa porque el nivel de protección en algunos casos puede ser insuficiente. Una vez que se da una cierta estabilidad, pues es cierto que ya hemos ganado mucho respecto de lo que había antes, pero lo que hemos visto también es que son muy poquitos en realidad los que permanecen más del tiempo límite establecido, que ahora está en 36 meses. Bueno, pues son muy poquitos y además son en general situaciones muy justificadas por motivos de salud, por motivos de dificultades para la inserción laboral, por motivos de edad. Por tanto, pensar en que la respuesta es castigarles echándoles del programa nos parece que es totalmente insolidario e injustificado y que no tiene un coste económico que sea insuperable. Por tanto, pues bueno, efectivamente en todas esas líneas vamos a colaborar y efectivamente nos preocupa mucho que detrás de la renta de inclusión esté el empleo realmente. Y también como una medida de carácter inmediato estamos trabajando en una convocatoria extraordinaria de empleo social protegido que justamente pues va en la línea también de ofrecer empleo a aquellos que de momento pues el mercado de trabajo ordinario no se lo da, pero que ya después de un tiempo ya largo al margen de una oportunidad de trabajo, pues yo creo que merecen otra vez una nueva oportunidad, una nueva plataforma para conseguir otros empleos. ¿Cuántas personas aproximadamente, si no es el dato exacto, perciben la renta de inclusión social en Navarra actualmente? La cifra aproximada de la nómina mensual puede estar en torno a los 8.000, pero no tengo ahora mismo la cifra exacta, pero aproximadamente unos 8.000 perceptores. ¿Y cuánto dinero se da a cada una de esas personas? La media está, bueno, la cuantía para una persona sola sería unos 600 euros, pero de eso hay que detraer ingresos que en muchos casos se tienen con carácter anual o en temporadas de trabajo temporal y bueno, pues la media suele ser con carácter anual, tampoco es una media demasiado elevada, suele andar entre los 3.000 y los 5.000 euros año. Vicepresidente, ¿le preocupan también los trabajadores pobres? Porque es verdad que hay un fenómeno que lo estamos viviendo en estos tiempos de crisis económica, aunque hoy hablamos también de un dato económico en positivo, que parece que la recesión va pasando, ¿no? Pero estamos hablando también y viendo, ¿no?, trabajadores pobres, es decir, que el trabajo ya no es una garantía de vida, ¿no?, de bienestar. ¿Se puede vivir hoy en día con 500 euros, 600 euros, 400 euros? Están aceptando y ofreciendo trabajos de este nivel. ¿Cree que esto tiene que revertir, que tiene que revertir esta situación? ¿Qué pueden hacer ahora mismo desde el Gobierno de Navarra? Sí, efectivamente, esto es un elemento de cambio que queremos introducir y que habrá que plantearlo con un poquito más de tranquilidad y seguramente en varias etapas a lo largo de la legislatura, pero hay un problema creciente
de personas que, a pesar de que están haciendo un esfuerzo considerable, hacen todos los trabajos que se les ofrecen, a veces muy intensos y normalmente muy mal pagados. Eso no es suficiente para llevar una vida digna. Para eso no estaba pensado nuestro sistema de protección social ni la seguridad social que tenemos, que está pensado de, bueno, si trabajas tienes la vida resuelta por el trabajo, si no trabajas entonces pensamos en otras cosas, una pensión, un subsidio por desempleo. Pero más allá de eso, ahora esta situación es nueva y es una situación que de momento va para largo. Vamos a tratar de revertirla, tenemos que crear empleos de calidad, pero sabemos que tenemos que convivir durante un tiempo, por lo menos, en el mejor de los escenarios, tenemos que convivir durante un tiempo con un volumen importante de empleos con ingresos insuficientes, porque pues se trabajan pocas horas futuro, o porque son... Entonces, eso hay que pensar cómo se les protege a esas personas, cómo se les ayuda, cómo se les complementan sus salarios, porque la situación es otra. Claro, pero se necesita dinero. ¿Subirán los impuestos para ello? ¿Recaudar más? ¿Es partidario usted del incremento de los impuestos para disponer de una cuantía económica mayor y hacer frente a este tipo de situaciones o necesidades? Sí, efectivamente hay un margen para la reforma fiscal, es otro de los ámbitos en los que el Gobierno pues, también está trabajando, y en concreto el Departamento de Hacienda. Obviamente de eso no sé los detalles, pero sí que la valoración conjunta que hace el Gobierno y las fuerzas políticas que sustentan el cambio es que hay un margen para la reforma fiscal, que hay un margen para recaudar más impuestos desde la Hacienda foral, y que con eso podemos hacer cosas que sean positivas para todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. No se recauda más porque sí, sino que se recauda más para hacer más cosas que nos interesan a todos hacer, o por lo menos a una inmensa mayoría de los ciudadanos. Sí. Y por tanto yo creo que en esa línea ese margen que existe hay que aprovecharlo, obviamente sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas, la competitividad de la economía de Navarra. Sí. ¿Usted ha hecho alguna sugerencia de por dónde podría ir esa reforma fiscal? ¿Cómo tendría que cambiarse para lograr más, bueno, pues como decimos, ¿no?, más dinero, en definitiva, y poder ayudar a todos los ciudadanos? Bueno, en principio en la reforma fiscal yo creo que hay que repensarlo un poco todo, ¿no? Porque hay elementos de desgravaciones fiscales que tienen a veces incluso un componente también de política social o de redistribución económica notable, que a lo mejor también habrá que verlo en su conjunto, y a lo mejor también puede haber algunos ahorros por ahí y algunas orientaciones de las desgravaciones también hacia grupos más desfavorecidos. Pero en cualquier caso, en principio, yo creo que como tendencia general de este país, los impuestos o una parte importante de la recaudación fiscal estaba quizás muy basada en la burbuja especulativa, en el ladrillo, en las transacciones económicas y patrimoniales. Y creo que claro, tenemos, eso es un poco construir un gigante con pies de barro, ¿no? Y habría que pensar en un modelo fiscal más sólido, en un modelo fiscal que esté asentado en la producción estable de riqueza, en empleos de calidad, en empresas solventes, competitivas, que declaran sus impuestos, que declaran sus beneficios, y bueno, yo creo que esa es un poco la vía. Vivienda es otra de las carteras importantes. Viviendas de protección oficial, hay que bajar el precio de la vivienda de protección oficial. ¿Cuánto se debería de pagar por una VPO en Pamplona y la comarca o en cualquier punto de Navarra? Y por otra parte, ¿cómo fomentar el alquiler? Si ese es, bueno, pues otro de los ejes importantes en el apartado de vivienda del Gobierno. Bueno, la vivienda de protección oficial es cierto que ha tenido una tendencia, digamos, de precios notablemente más estables que la vivienda libre, el mercado inmobiliario. Por tanto, creo que algún margen hay para bajar el módulo. ¿Cuánto debe pagar una persona por una vivienda? Pues eso básicamente tiene que depender del nivel de ingresos que tenga. Si entendemos y nos creemos de verdad que la vivienda es un derecho y queremos hacer efectivo ese derecho que viene en nuestra Constitución, pero que todavía no acabamos de recoger en las leyes y en las políticas efectivas, si eso nos lo creemos, entonces tenemos que adecuar
las viviendas a las capacidades adquisitivas de todas las personas. Por tanto, eso yo creo que tendrá que ser también muy variable, jugando los elementos de subvenciones generales a las VPOs y también de subvenciones a las familias para alquileres y, bueno, en su caso también para compra. ¿Cree que el gobierno anterior o los gobiernos anteriores lo han hecho bien en esta materia o realmente hay que dar un giro importante a este planteamiento? Yo creo que hay un margen muy importante para la mejora en los tres ámbitos de las políticas que a mí me toca coordinar en este momento, tanto en los servicios sociales como en empleo y vivienda. Creo que hay un margen notable para la mejora. En cierto sentido, se había construido políticamente en temas de vivienda pues una contradicción flagrante, ¿no? La mayor esfuerzo público y privado en invertir en vivienda y a la vez el mayor parque inmobiliario de viviendas vacías o infrautilizadas, ¿no? No tenía sentido, un modelo de empleo crecientemente basado en la precariedad y no tenía sentido pues unas políticas sociales también desorientadas y sin rumbo, sin tener claras las prioridades y las necesidades más graves y más urgentes. Otro planteamiento de la sociedad, familia, por ejemplo, diferentes conceptos de familia, pero con hijos, ayudas a la conciliación familiar y laboral. ¿Es importante este campo para el gobierno? ¿El apoyo a la maternidad también sería otro campo a destacar o no? Yo creo que eso es importante, es esencial para el conjunto de la sociedad. Ahora mismo el conjunto de Europa tiene un problema de envejecimiento de la población muy notable. El conjunto del Estado español tiene todavía mucho más problema y Navarra en eso pues está también en unas posiciones punteras en las que el relevo generacional no está asegurado. Y por tanto no es que sea un interés del gobierno, es que es un interés estratégico del conjunto de la sociedad navarra conseguir las condiciones para que los jóvenes opten más por tener más niños y los tengan en mejores condiciones y seamos entre todos capaces además de criar y de educar a las nuevas generaciones en las mejores condiciones posibles para competir en un mundo pues crecientemente complejo. Miguel Laparra, ¿cuáles han sido sus primeras visitas como vicepresidente del Gobierno de Navarra, de Políticas Sociales, Vivienda, Empleo? ¿A quién ha recibido? Bueno, todavía a casi nadie. Nos hemos tomado con el permiso de la ciudadanía y abusando de su capacidad de comprensión también, pues nos hemos tomado un poco de tiempo, el mínimo posible, pero un poco de tiempo para las tareas de reorganización del departamento, pero bueno, puedo decir que casi por casualidad, porque es que se iban a ir, una de las primeras recepciones que tuve la ocasión de estar con la presidenta Uxue Barcos fue justamente con el grupo de niños saharauis que estaban aquí en acogida y después una de las reuniones también que había que tener por algunas cuestiones de urgencia fue también con el CERMIN en materia de discapacidad y vendrán otras en otros ámbitos en los que estamos pensando, pero justamente es ahora en septiembre cuando se está incorporando también la gente de las entidades, de los funcionarios públicos. Empezaremos toda esa tarea de recoger y de tratar de recibir también las peticiones de la ciudadanía. ¿Qué le transmiten principalmente quienes representan al mundo de la discapacidad en Navarra? ¿Qué le han pedido? Bueno, tienen algunos elementos de preocupación inmediatos. Hay expedientes que estaban bloqueados en la tramitación pues en algunos convenios que afectaban a entidades concretas y que afectaban a los centros ocupacionales, que afectaban a la viabilidad de los salarios de los centros especiales de empleo. Ha habido una práctica muy sistemática de presupuestar por debajo
no ya de las necesidades, sino incluso de los compromisos legales asumidos y que se sabían a principio de año y sin embargo se presupuestaba por debajo, y eso ahora nos genera a final de año pues una necesidad muy urgente de cubrir esos huecos y garantizar lo que nos hemos comprometido entre todos con nuestras leyes y nuestro sistema de servicios. Pasar a la realidad, ¿no? Las ideas es el trabajo que tiene que desarrollar a partir de ahora un hombre que ha dedicado tanto tiempo a pensar y a analizar y desmenuzar los datos de la sociedad navarra y sobre todo de las personas más desfavorecidas de nuestra comunidad. Miguel Laparra, profesor Laparra, muchísimas gracias, vicepresidente y consejero del Gobierno de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y que tenga mucha suerte en este trabajo intenso. Gracias. Nosotros ahora seguimos después de una breve pausa con otras cuestiones del día.